Ya, empezamos a grabar. Tienen que hacerme recordar, jóvenes, cuando no se está grabando, porque esto les va a servir a ustedes cuando necesitan estudiar. ¿Ya? Entonces, ¿no? Recursos determinados, ya sabemos. Fondos de compensación municipal, ya saben ustedes qué es, ¿no? Comprende los ingresos provenientes del rendimiento de los impuestos de la promoción municipal, impuesto rodaje, las embarcaciones y recreo, ¿no? Los impuestos municipales tenemos ya, como estaba diciendo, el impuesto predial, alcabala, patrimonio vehicular, impuesto a las apuestas, impuesto a los juegos, impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, impuesto a los juegos de casino, impuesto a los juegos de máquinas y tragamonedas. Este último es una de las actividades que más contribuye a las municipalidades, ¿no? Pagan un elevado impuesto porque realmente aquí lo que se trabaja es con dinero, ¿no? Estas empresas ganan mucho dinero y por lo tanto tienen que aportar, tributar a cada jurisdicción, ¿no? Canon sobre canon. Ya ustedes saben, se les ha explicado que son derechos que tiene cada unidad o un pliego, o por no decir una ciudad o una región, donde se extrae productos de la naturaleza, como quien, por decir, lo que se refiere a minería y petróleo. Una parte de la producción dineraria se queda en el territorio donde están extrayendo, pues, por decir en este caso, el petróleo, ¿no? Eso se llama canon, un impuesto por lo que están extrayendo de tu suelo, de tu región, estos bienes no renovables, ¿ya? Entonces, este es el cuadro, jóvenes. Resumiendo ya, con esto ya queda bien clarito, listos para el examen, ¿no? El clasificador de fuentes de financiamiento y rubros para el año fiscal 2020, ¿no? Así se ha recaudado la plata para el presente año, ¿no? Ya, ahora pasamos a otra diapositiva. Hasta acá, jóvenes, ¿todo bien? ¿Todo bien, no, jóvenes? A ver, un minuto de respiro para retomar la próxima clase, porque este es un temita un poco más complejo, más tedioso o más, nos va a demandar más tiempo, ¿ya? Un respiro de un minutito, por favor, ¿ya? Y seguimos.
Ahora sí, jóvenes, retomamos. ¿Todos están bien ubicados ya para retomar? Claro, las diapositivas están en la plataforma. A ver. Entonces, seguimos. ¿Todo bien, jóvenes? Ya, seguimos. Hemos dicho, jóvenes, que para ser comparativo, ¿no? El curso es Administración Bancaria. Cuando hablamos de Administración Bancaria, estamos hablando la dinámica financiera, la dinámica económica de las entidades financieras, ¿no? Llámese bancos, financieras, cajas rurales, cooperativas, ¿no? Pero también tienen que ustedes saber la dinámica financiera del sector público, ¿no? Hemos dicho que todos los años se aprueba la ley de presupuestos del Perú para el siguiente año, ¿no? Este año, el mes de agosto, ya empieza, ahorita ya empieza la preparatoria para elaborar el presupuesto para el 2021, ¿no? En agosto ya empieza a elaborar el presupuesto, todas las municipalidades, todos los gobiernos regionales, todos los ministerios de Lima, todas las instituciones autónomas del Perú, empezamos a hacer nuestro presupuesto. ¿Cómo hacemos nuestro presupuesto? Bien fácil, bien simple, ¿no? Por decir, empezamos. ¿Cuántos trabajadores tenemos? Por un ejemplo, voy a poner un ejemplo del Ministerio de Trabajo. ¿Cuántos trabajadores tenemos en el Ministerio de Trabajo a nivel regional? Tanto. ¿Cuánto es el sueldo de todos ellos sumados? Tanto. ¿Ya? Ya tengo un rubro. Remuneraciones de los trabajadores, tanto. ¿Ya? Para el próximo año. Ahora, si tengo alguna necesidad de generar, de contratar más, le aumentamos 2 o 3 o 4 o 5 personas más. Pero el aumento de personal tienes que hacerlo bien sustentado y por qué lo necesitas, ¿no? Si necesito más personal, 5 personas más, ya. Le sumo todo y le proyecto para el próximo año todo lo que es personal, ¿no? Y si no tengo ninguna necesidad de contratar personal, lo pongo igualito que este año. Eso es uno. Después, ¿cuánto vas a pagar tu luz, tu agua, ¿no? Para el próximo año. Si este año hemos pagado tanto, el próximo año le aumentamos un poquito y le ponemos para el próximo año, ¿no? Para todo el año. ¿Cuánto voy a pagar en papelería, en computadoras, en todo lo que necesito, ¿no? Eso es el presupuesto, ¿no? Después, ¿cuánto vas a pagar lo que es AFP, lo que es salud? Todo eso, todos los gastos que tú vas a hacer, lo que has hecho este año, le pones lo mismo para el próximo año. Si tienes alguna novedad, alguna otra actividad, le aumentas, ¿no?
y así sucesivamente vas haciendo el presupuesto para el próximo año. ¿Ya? Ese presupuesto o necesidades, ¿cómo se llama? También, ¿cómo le llaman a otros? Parte del presupuesto le llaman requerimiento de bienes y servicios, ¿no? No puedes hacerlo y como cada sector hace su presupuesto, le envía al gobierno regional, ellos lo consolidan, ellos ven si te rebajan, te aumentan, no sé. El gobierno regional consolida toda la información y le remite al Ministerio de Economía y Finanzas. Todos los gobiernos regionales, todas las municipalidades, todos los ministerios envían al Ministerio de Economía y Finanzas su presupuesto para el siguiente año. El Ministerio de Economía de Finanzas lo consolida de todo el Perú, ¿no? Y saca un monto. El Ministerio de Economía y Finanzas también te lo observa, ¿no? Si gusta, lo aumenta, dependiendo de la necesidad de cada región, de cada municipalidad o de otra institución. Una vez que en agosto se hace eso, una vez que ya está consolidado, el ministro de Economía y Finanzas o el premier o el primer ministro, acompañado con su ministro de Economía y Finanzas, o de repente pueden acompañarle también los gobernadores regionales, los alcaldes, para que el ministro de Economía y Finanzas lo sustente ante el Congreso, ¿no? En el pleno del Congreso, el ministro de Economía y Finanzas expone el plan de gobierno, perdón, el presupuesto, todo lo que se va a gastar en el siguiente año, rubro por rubro, ¿no? De dónde va a ingresar el dinero y en qué va a gastar, en qué piensa gastar. Una vez expuesto, el pleno del Congreso discute, ¿no? Algunos congresistas de sus regiones piden más presupuesto para su región. Hay otros que disminuyen presupuesto para aumentar en otro. Es una discusión como siempre se ve en el Congreso, ¿no? Después de una amplia deliberación, ¿no? El Congreso siempre tiene que aprobar. Si no aprueba, ¿cómo que va a gastar el Perú el próximo año, ¿no? Después de un arduo deliberamiento de la propuesta de presupuesto, aprueba. Una vez que el Congreso aprueba, lo remite al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Una vez que está listo, lo aprueba, ¿no? Y una vez que está aprobado, lo remite al presidente para que el presidente lo promulgue, ¿ya? Ese trámite dura de agosto hasta noviembre. En noviembre ya se aprueba, se hacen las correcciones, el Congreso le devuelve, ¿ya? Pero el gobierno, el Poder Ejecutivo recién la aprueba al siguiente año, los primeros 8 días del siguiente año, ¿no? Por ejemplo, la ley de presupuesto de este año se ha aprobado más o menos el 8 de enero de este año. Una vez que se aprueba, a veces el Congreso te lo recorta o el Ministerio de Economía te lo recorta, y el presupuesto se ha aprobado el 8 de enero, y todavía te dice en la ley de presupuesto que ha sido aprobada la parte final, te dice, tienen plazo hasta el 31 de marzo para que hagan sus modificaciones, ¿no? Eso se llama ya presupuesto eh, presupuesto institucional modificado, ¿no? Sale tu PIN. Eso lo puedes modificar hasta el 31 de marzo. Si no lo has modificado, si no lo has corregido hasta el 31 de marzo, ya no puedes hacerlo durante todo el año. Y eso es lo que rige para tu gasto del próximo año. Eso es el procedimiento de aprobación del presupuesto. Yo quiero mostrarles hoy día el presupuesto que ya, todo ese procedimiento que les he contado, les he dicho, este presupuesto que les voy a presentar ahorita ha pasado por toda esa etapa, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo acá, ustedes pueden ver la parte superior,
este presupuesto ha sido aprobado el viernes 22 de noviembre de 2019, ¿no? Como le estaba diciendo. Este proceso empieza un año anterior, desde agosto hasta noviembre. El Congreso le ha aprobado el viernes 22 de noviembre. No les dije que una vez aprobado el Congreso, le envían al Poder Ejecutivo para que el presidente lo firme y lo promulgue, ¿no? Pero la promulgación lo dan todavía hasta el 8 de marzo, máximo, ¿no? Entonces, vamos a analizar el presupuesto de este año. ¿De dónde ha llegado la plata y en qué se va a gastar? Se ha aprobado con decreto de urgencia número 014-2019. Pero acá hay un tema irregular, pero sí que está previsto en la Constitución Política del Estado. Ustedes saben, si bien es cierto, se ha aprobado el 22 de noviembre del 2019, pero ustedes saben que el 22 de noviembre del 2019 no había Congreso, ¿no? A ver, no había Congreso. Todo ese cuento que yo les he dicho, el Congreso, le aprueban, le discuten, pero esta vez no ha habido Congreso, estaba cerrado. Y entonces la Constitución dice, si no hay Congreso, el Poder Ejecutivo, el presidente y sus ministros tienen la facultad de aprobar el presupuesto con cargo a dar cuenta a la Comisión Permanente del Congreso. Ustedes saben, cuando hay un cierre de Congreso constitucional, no salen los 130 congresistas, no se van todos a su casa. Queda una comisión permanente para cualquier trámite que podría hacer el Congreso, cualquier documento que recepcione el trámite, ¿no? Como en esta aprobación de esta ley de presupuesto no había Congreso, el Ejecutivo, el presidente y sus ministros han hecho este presupuesto, ¿no? Sin ninguna observación, a su criterio lo han hecho, ¿no? Pero siempre sin excederse en nada. De acuerdo de repente a un historial, le han aprobado. Pero la ley dice, con cargo a dar cuenta a la Comisión Permanente del Congreso. La Comisión Permanente del Congreso creo han sido entre 10 a 15 personas, ¿no? Si bien es cierto, se cerró el Congreso, pero ellos se han quedado ahí hasta el cambio de congresista. Entonces, ustedes saben que la semana pasada el primer ministro Ceballos, junto con la ministra juntamente con todos los ministros, han sido interpelados, ¿no? Les han llamado a dar cuenta de todas las leyes que han sacado durante que no ha habido este parlamento. Así dice la Constitución. En caso de cierre del Congreso, el Poder Ejecutivo o el presidente y sus ministros pueden sacar todas las leyes que quieran, porque así lo dice la Constitución, pero siempre y cuando, dos cosas. Uno, dar cuenta a la Comisión Permanente del Congreso, solamente dar cuenta, pero ellos no pueden analizar, no pueden discutir nada. Y también con la obligación de explicar y dar cuenta al nuevo Congreso entrante, ¿no? Así dice la ley. Entonces vamos a analizar el decreto de urgencia 014-2019, que es la ley de presupuesto del sector público para el año 2020, ¿no? Decreto de urgencia que aprueba el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que dice acá. ¿Ya? Dice, el presidente de la República, considerando que de conformidad al artículo 135 de la Constitución Política del Perú, mira, yo quiero que me escuchen atentamente estos jóvenes, para que se den cuenta cómo se aprueba el presupuesto de la República en situaciones especiales, es decir, el año pasado no había Congreso, pero sí se tenía que sacar el presupuesto, ¿no?
Yo quiero que me escuchen atentamente para que vean cómo funciona. Todo está previsto en las normas. Cualquier situación adversa que pase, cualquier anomalía que pase en la situación política del Perú, todo está escrito, ¿no? Aquí vamos a leer una parte, ¿no? Dice, ¿qué nos dice el decreto de urgencia? Mira, otra cuestión de orden. Todo lo que el Estado peruano que está relacionada con dinero, toda norma que el Estado peruano aprueba que tenga relación o tenga connotación económica, se norma con decretos de urgencia. No van a ver ustedes ley, no van a ver ustedes decretos legislativos, todo van a ser decretos de urgencia, siempre y cuando esta norma tenga connotación económica, tenga que ver con dinero, ¿no? Si tiene que ver con dinero, siempre van ustedes a observar que se aprueba con decretos de urgencia, ¿ya? No se olviden eso quede en su cerebrito, en su chip para toda su vida. Nuevamente les digo, todo lo que tiene que aprobar el Congreso, el Poder Ejecutivo, que tenga que ver con dinero, ustedes van a ver que se aprueba con decretos de urgencia, ¿ya? Esto lo va a poner en el examen, por si acaso, acuérdense, ¿ya? Entonces dice, con decreto de urgencia número 014-2019 se aprueba el presupuesto del año fiscal 2020. Dice, el presidente de la República, considerando que de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política del Perú, durante el interregno parlamentario, ustedes dirán, ¿qué significa interregno parlamentario? Durante el interregno parlamentario, eso quiere decir que no ha habido congreso ese tiempo, ¿no? Ha habido un interregno, una interrupción parlamentaria, ¿no? Como estaba cerrado el congreso. Por eso dice, durante el interregno parlamentario, el Poder Ejecutivo, o sea, el ministro y los ministros y el presidente, han legislado mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la comisión permanente, ¿no? Cuando has dicho que han cerrado el Congreso, se han quedado unas cuantas personas ahí para realizar algunos trámites. Dice, decretos de urgencia de los que da cuenta la comisión permanente, ¿no? Solamente ha dado cuenta, no le han dicho ya examina a ver si la apruebas o no. Han dado cuenta nada más que están aprobando. Todo lo que ha aprobado el presidente y sus ministros durante cuando había parlamento, le han dado cuenta a la comisión permanente, ¿no? Para que los examine nada más, los examine, ¿no? Y los eleve al Congreso, o los eleve al nuevo Congreso de Ciudad, ¿no? Una vez que éste se instale, ¿sabes? Por eso, en atención a esta parte del decreto de urgencia, este nuevo Congreso les llamaron a todos los congresistas, a todos los ministros y al presidente del Consejo de Ministros a dar cuenta todo lo que han hecho durante la ausencia del Congreso, ¿no? Y se han ido el ministro, quiera o no quiera, se ha ido el primer ministro. Pues no sé si ustedes se acuerdan, cuando el Congreso actual les llamó al presidente del Consejo de Ministros que se presente en plena pandemia. El primer ministro ha dicho, el primer ministro Ceballos dijo no, que no va a ir, que no va a ir por el tema de la pandemia. ¿Y qué han hecho entonces los congresistas? Han dicho que toda la asamblea va a ser virtual, que solamente va a ir la mesa directiva al Congreso y solamente los ministros que crean conveniente, y no va a haber no va a haber participación de congresistas en forma presencial. Todo se ha hecho virtual, ¿no? Entonces ahí sí, con esa aclaración, los ministros se han ido al Congreso a exponer y a aclarar y a fundamentar todo lo que han hecho cuando no había Congreso. Es su obligación y tenían que ir. Imagínense ustedes si no hubiesen ido. El Congreso les hubiese negado la confianza y entonces todos los ministros a su casa, ¿no? Y el presidente
designa o nombra nuevos ministros, ¿no? Por eso el Premier Ceballos tenía que ir sí o sí al Congreso a explicar todo lo que han hecho durante el cierre del Congreso, ¿no? Entonces, luego de la discusión virtual, presencial, con todos los ministros, congresistas, ha durado, creo, casi todo un día esta sesión. Y al final, en la noche, tardes, horas de la noche, el Congreso le ha dado su confianza a los ministros, ¿no? Se han ido tranquilos a sus casitas, felices y contentos todos. Imagínate cuando un Congreso no le da la confianza a los ministros o al primer ministro y todos los ministros, todos tienen que irse a su casa cuando no les da la confianza. En este caso, si les han dado la confianza, los mismos ministros siguen y algunos han dicho, algunos políticos dijeron que en estas alturas de la pandemia no es prudente, no es justo o no es oportuno negarle la confianza a los ministros, porque si no, habría que cambiar nuevos ministros, empezar de cero en este proceso de pandemia, sabiendo que todos los ministros han venido antes de la pandemia, ¿no? Se han empapado ya, para bien o para mal, están gestionando, pero como alguien ha dicho, esta pandemia es la primera vez en toda la vida, en todo, es la primera pandemia en el mundo, ¿no? Nada estaba escrito y en el camino se está aprendiendo todo, ¿no? Y todos estos ministros que han venido ya de tiempos anteriores han empezado esta pandemia. No es justo que los cambien, pues, ¿no? Salvo por cuestiones ya ineludibles. Por ejemplo, en caso de corrupción, no va a seguir el ministro, ¿no? Tienen que dar un paso al costado. Antes que le saquen, tienen que renunciar, ¿no? Pero en esta oportunidad se han ido a exponer todo lo que han hecho durante el interregno parlamentario y los congresistas le han dado la confianza y siguen trabajando, ¿no? Siguen trabajando. Dios mediante, esperemos que sigan trabajando para el bien del Perú y para que se erradique ya este tema del COVID-19, ¿no? Esperemos que sea así. Dice también que de conformidad con el artículo 77 de la Constitución Política del Perú, la administración económica y financiera, ¿ves lo que le estaba diciendo? Cuando hablamos de administración financiera, hay público y hay privado. Ahorita estamos hablando de público. La administración económica financiera del Estado peruano se rige por presupuesto que anualmente aprueba el Congreso, ¿ves? Por lo que, dada la situación descrita en el considerando precedente, resulta necesario que el Poder Ejecutivo apruebe el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020, mediante el mecanismo establecido en el artículo 135 de la Constitución Política del Perú. En uso de las facultades conferidas por el artículo 135 de la Constitución Política del Perú, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta a la Comisión Permanente para que lo examine, Comisión Permanente del Congreso, debería haber dicho aquí, para que lo examine y lo eleve al Congreso una vez que éste se instale, ¿no? Entonces acá tenemos ya el presupuesto, mira, ¿eh? Se decreta, dice el presidente de la República, aprobación del presupuesto del sector público. Artículo 1. Presupuesto anual de gastos para el año fiscal 2020. Este presupuesto sí está vigente ahorita. Esta plata que ustedes ven aquí, de 177.367, a ver, 177.367.850.707 soles. Eso es el presupuesto del Perú para el año 2020. Esto se va a gastar, esto va a ingresar o está ingresando a las arcas del erario nacional
y este mismo monto tiene que salir, ¿no? Si ustedes ven, tal como ingresa este monto, de la misma manera tiene que salir. Acá vemos ya la salida, que es el mismo monto. Mira, ¿ves? Tiene que cuadrar. Si no cuadra, ya se puede pensar otra cosa, ¿no? Se puede pensar otra cosa. Pero vamos a analizarlo, jóvenes. Nos falta todavía esto. Esto es un tema, ya nos faltan 3 minutos. En 3 minutos no lo vamos a analizar todo. Yo quiero que ustedes comprendan bien cómo se maneja el presupuesto del sector público. Ustedes saben, plata del Estado, hasta tocar un sol, ya es delito. Más que una falta, es un delito. Por eso, ustedes hemos visto ya los ingresos, cómo vienen los ingresos, ¿eh? Cuando nosotros pagamos nuestros impuestos, cuando nosotros pagamos un servicio, cuando vamos a sacar nuestra licencia para tener una bodega, pagamos un recurso y todos los trámites que se hace, cuando vendemos una casa, pagamos un impuesto y todo se ingresa al Estado. Por eso nos da mucha rabia, mucha cólera cuando alguien se lleva nuestro dinero, con alguna autoridad se lleva nuestro dinero. Y peor aún todavía, en plena pandemia, que necesitamos más dinero, necesitamos llevar más comida a las clases más pobres que vemos todos los días en los asentamientos humanos, que hay gente que no tiene que comer y alguien se atreve a tocar plata que no le corresponde, nuestras platas, nuestros impuestos, a todos nos llega la indignación, ¿no es así? Ahí está muriendo de hambre los cerros. Hacen olla común y esa olla común apenas alcanza para la mitad. Solo comen una vez al día. Ese dinero debería estar destinado a ellos, no a los bolsillos de algunas autoridades, ¿no? Eso ya es doble, más que delito, ya es un pecado, ya es, ¿no? En plena pandemia, donde más se necesita recursos económicos, hay algunos malos funcionarios que se están poniendo plata al bolsillo. Esos temas, jóvenes, habría que conocer lo que a mí me gusta a usted. Mire, yo tengo 54 años, ya tengo una vida, una profesión, una experiencia laboral, más de 35 años. Y esa experiencia a uno nos sirve para volcar a los alumnos, ¿no? Complementado con la teoría, con las leyes. Esa experiencia, si yo quisiera transmitir, los transmito a los alumnos, ¿no? Para que ustedes salgan unos profesionales ya bien guiados, bien direccionados, para que nunca ustedes se atrevan a cometer ningún error, ninguna falta y peor, un delito. Y más aún, pecados todavía, ¿no? Yo pienso que el pecado es peor que un delito, ¿no? El pecado viene de Dios. Nosotros estamos en la tierra por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Todas esas cosas hay que conversar más detalladamente. Nos vamos a quedar aquí y nos falta analizar este cuadrito que es importante. Ya, jóvenes, nos quedamos aquí porque ahorita se corta la transmisión. Tenemos hasta nos pasamos 15 minutos, teníamos hasta las 10:15. Nos hemos pasado 15 minutos. Ya, jóvenes, apunten dónde nos quedamos y retomamos la próxima clase. Ya, jóvenes, nos vemos entonces, pues hasta la próxima clase. Buenas noches a todos.